Vale, ahí tenemos la presentación, me imagino que se está viendo, ¿verdad? Vale, me presento en primer lugar. Bueno, mi nombre es Alejandro Acebal, soy abogado, experto en transporte por carretera y os doy la bienvenida a este taller jurídico sobre integridad y valor probatorio de los datos obtenidos de un tacógrafo, ¿vale? Esto un poco a modo de introducción para situaros. Vamos a tener una primera parte teórica de la que yo en este caso me voy a encargar y luego vamos a tener a su vez una parte práctica muy breve en la cual pues Luis Miguel, responsable de plataformas de Grupo Lex Transport, nos dará una solución, en este caso una herramienta pues dirigida precisamente a lo que ahí pone en el título, ¿no? A optimizar informes a partir de datos de tacógrafos digitales. Esto, que a priori suena de aquella manera, suena un poco extraño, ¿no? Seguramente para muchos de vosotros os generará curiosidad la temática del taller que traemos hoy a presentaros. Pues bueno, simplemente viene a significar lo siguiente, ¿no? Ante a esa duda que seguramente os está generando la temática de hoy, estaréis preguntando, ¿no? ¿Qué es eso del certificado de autenticidad de actividades? Pues bien, yo creo que la mejor manera de explicarlo es pues como un ejemplo, ¿no? Y aquí a continuación os muestro una imagen que a mi entender, y bueno, pues precisamente por eso la he considerado apropiada traerla aquí. Os muestro una imagen donde se ve pues un coche accidentado y una persona que está pues tomando una serie de apuntes, ¿no? Yo lo que pretendo con esto, antes de nada, por un poco por situaros, para que veáis de qué vamos a tratar de hoy, es simplemente que os pongáis un poco en situación, ¿no? Un poco en antecedentes. Imaginaros lo siguiente, imaginaros un accidente que por desgracia, seguramente todos en alguna ocasión lo hemos sufrido, bien en primera persona, como víctimas del mismo o como responsables, o bien incluso indirectamente como empresarios del transporte que sois, y en donde alguno de vuestros camiones se habría visto involucrado en un siniestro. ¿Qué es lo que haríamos todos en ese caso, ¿no? Cuando tenemos un siniestro o una circunstancia de este tipo? Pues bien, yo creo que todos hacemos lo mismo. Lo que hacemos es, como obligados que estamos a contar con un seguro de responsabilidad civil, pues damos parte a nuestra compañía. ¿Y qué hace esta compañía? La compañía de seguros, pues nos manda un perito. O si no nos lo manda, pues bien lo contratamos nosotros mismos por nuestra cuenta. Pues porque, por ejemplo, no estamos conformes con la valoración realizada desde la compañía porque pues consideremos que los daños que en este caso, por ejemplo, si tenemos un vehículo que hemos comprado y tiene una serie de vicios ocultos y queremos reclamárselos a la parte contraria, a la parte vendedora, pues encargamos un perito. Pues bien, en cualquiera de estos casos será este especialista quien se encargue de evaluar no solo los daños, sino también incluso su especialización. Según su especialización, la causa del accidente. Pues no hay que olvidar que al final un perito es como un médico. Hay el médico de cabecera, hay el cardiólogo, hay el de digestivo, de manera que en cada caso acudiremos o contrataremos a aquel especialista que mejor conozca de la materia que precisamos. O, por ejemplo, como digo, cuando sufrimos una avería y no nos quieren reparar con cargo a la garantía del vehículo. O consideramos que una reparación ha sido mal realizada. Hasta incluso cuando despedimos a un trabajador que después nos reclama por horas extras. Sea cual sea el caso, como digo, recurrimos al conocimiento de un especialista en la materia y que será quien se encargue no solo de elaborar el pertinente informe acerca de los daños sufridos, la causa del accidente, si una reparación está bien o no realizada, o si le debemos horas extras de presencia, de nocturnidad a un conductor, sino incluso después de ratificarlo y defenderlo allí donde sea requerido para hacerlo. Pues bien, ¿qué ocurre, no? Ocurre que en vuestro sector surge incluso a veces pues la necesidad de demostrar la veracidad de las actividades de los conductores durante un periodo determinado. ¿Ante quién? Pues básicamente ante tres sujetos distintos, que serían juzgados, serían administraciones públicas y serían compañías aseguradoras. Por un lado tenemos juzgados y, y administraciones públicas, ¿no? Que quizás es lo más evidente para todos, es lo más habitual. En el caso de los juzgados, pues lo vemos habitualmente en caso de disputas legales, principalmente en el ámbito laboral, derivadas de reclamaciones por parte de los trabajadores hacia las empresas, a consecuencia de despidos o por entender aquel que se le adeudan cantidades en concepto de horas extras, presencia o nocturnidad. En el caso de las administraciones públicas lo vais a ver muy bien. Por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos pues con esos habituales requerimientos en materia de inspección que por tanto por parte del Ministerio de Fomento como por parte de los servicios de transporte provinciales muchas veces recibís, ¿no?
y derivados muchas veces de la imposición de sanciones o a consecuencia de infracciones cometidas en el ámbito de la normativa de transportes. Y cómo no, también las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras también muchas veces suelen requerir información detallada sobre las actividades de los conductores. ¿Para qué? Pues con la finalidad de evaluar los riesgos o establecer las primas adecuadas. Precisamente un poco por ponernos en situación, porque como digo, entiendo que juzgados y administraciones es lo más común, lo más habitual, porque veáis también hasta qué punto las compañías aseguradoras pueden llegar a requeriros información, simplemente contaros un poco una curiosidad, ¿no? Y esto, pues que en el ánimo de tratar de hacer que esta jornada, esta media hora de taller, sea lo más ameno posible y sobre todo lo más práctico para vosotros, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, estamos llevando el tema de un accidente de un camión con víctimas mortales, el cual evidentemente, pues por razones de privacidad no vamos a revelar más datos, pero bueno, simplemente que sepáis que a consecuencia de este accidente con víctimas mortales, pues él está requiriendo a la empresa, en este caso propietaria del vehículo, pues la acreditación de su historial o, para que nos entendamos, de su currículum, ¿no? Por así entendernos, tanto en materia de accidentes como de infracciones de sus conductores. Y todo ello como condición para la renovación de las pólizas de seguro de sus vehículos. Y en este caso particular hablamos de una empresa con una importante flota de vehículos. Por tanto, un poco para que veáis hasta qué punto no solo juzgados y administraciones, sino incluso las propias compañías aseguradoras nos pueden requerir la acreditación de cierta información relativa a la actividad de nuestros conductores, ¿no? ¿Cómo actuaríamos en ese caso? ¿Cómo actuaríamos ante un requerimiento del juzgado, de la administración en este caso, una compañía aseguradora? Pues bueno, ante ese requerimiento, cada uno, a través del proveedor de servicios que tenga, lo habitual es que todos recurramos a un informe de este tipo, ¿no? Como el que os muestro en imagen, donde pues se muestran, bien sea por medio de gráficos de barras o bien por medio de líneas de información, las distintas actividades realizadas por un conductor. Ahora bien, en ocasiones puede ocurrir que la acreditación de las actividades por medio de este tipo de informes, como digo, extraídos de cualquiera de los distintos proveedores de servicios existentes en el mercado y dirigidos a analizar las actividades de los conductores, insisto, el que cada uno tenga en este caso, puedan no ser suficientes, sobre todo cuando de contrario nos proponen precisamente eso, que ese informe que nosotros pretendemos hacer valer no vale, que no es suficiente o que incluso los datos han podido ser manipulados o alterados. Y aquí es donde volveríamos al inicio de nuestra presentación y en donde os hablaba, si recordáis esta imagen, os hablaba del tema de los informes periciales, ¿verdad? ¿Recordáis esta primera imagen donde yo he pretendido poneros un poco en situación, en antecedentes de qué es lo que hoy ibais a ver aquí en este taller? Y os mostraba esta imagen y os hablaba tanto del tema de los informes periciales como de los profesionales que en este caso vienen a ratificar este tipo de informes en sede judicial, ¿no? Como digo, en este caso puede ser que la suficiencia de estos informes no lo sea y por tanto nos veamos necesitados de recurrir a otra vía, medio o mecanismo, pues dirigido en un caso a combatir la reclamación que nos están haciendo o acreditar un daño o un perjuicio o, como os digo, en el caso particular de vuestro sector, cuando recibís en reclamaciones en materia laboral, pues la necesidad también, como no, claro está, de recurrir a un informe pericial a través del cual, pues a través de un profesional, os certifique y os acredite que las actividades que ahí se muestran pues son las que son las que han salido del tacógrafo y sobre las cuales pues, no ha habido ninguna manipulación, ¿no? Por tanto, para que veáis un poco el símil de la situación, estaríamos hablando de, en definitiva, una circunstancia ante la cual nosotros como empresa, sea porque hemos tenido un siniestro, sea porque nos están reclamando algo, sea porque un conductor nos está reclamando horas extras, nocturnidad, presencia, necesitamos de un desarrollo mayor, de un complemento, de un elemento que nos aporte valor a mayores de lo que en sí constituiría el informe pues, de actividades como el que aquí os estoy mostrando en imagen, a mayores de lo que supondría la aportación de un informe de este tipo, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitaríamos entonces en ese caso? Pues lo que necesitaríamos es de un documento que garantice la autenticidad y la trazabilidad de la información.
¿Y cuál sería ese documento, no? Os estaréis preguntando. Pues bien, precisamente ese documento no sería ni más ni menos que el que es hoy aquí origen o motivo de este taller y que es el relativo al denominado, o como en este caso se denomina, certificado de autenticidad de actividades, el cual se presenta pues como una herramienta que entendemos que es fundamental para aquellas empresas de transporte que requieran demostrar de una manera fehaciente las actividades de sus conductores. Este certificado de autenticidad de actividades, además, requeriría del cumplimiento de una serie de características encaminadas precisamente a cumplir ese requisito, ¿no? Este que os mostraba hace un momento, que es el de que se trate de una herramienta, un documento que nos garantice la autenticidad y trazabilidad de la información. Y por tanto, para cumplir ese requisito de garantía de la autenticidad, de la trazabilidad y de la información, necesitaríamos que reúna una serie de características. Y esas características son las que a continuación os muestro en pantalla, ¿no? Serían la de confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad, disponibilidad y conservación. Vamos a ir viendo cada una de ellas, si os parece, para que un poco podáis ver qué es lo que queremos decir en cada caso. En el caso de la confidencialidad, hablamos en definitiva de lo que es la protección de la información frente a accesos no autorizados. La integridad, por su parte, sería la garantía de que la información no ha sido alterada de ninguna de las maneras. Por su parte, la trazabilidad sería la que nos permitiría un registro del historial de accesos y modificaciones de la información. A su vez, la autenticidad sería la verificación de la identidad del origen de la información. La disponibilidad sería el acceso a la información de una manera confiable y, por último, la conservación, es decir, el almacenamiento seguro de la información durante el tiempo requerido. Y llegados a este punto, y nuevamente jugando con las preguntas, ¿no? Porque al final este taller, si os fijáis, lo que viene es, pues, plantea una serie de dudas, evidentemente, sobre las cuales pretendemos dar respuesta a todas ellas, ¿no? Y una nueva pregunta que nos planteamos todos y que en definitiva ya sería la definitiva es, bueno, vale, nos estás hablando de que pues necesitamos en ocasiones certificar ciertas actividades, ¿no? Que tenemos la posibilidad de hacerlo a través de un denominado certificado de autenticidad de actividades. Pero claro, la clave es, vale, Alejandro, ¿y de dónde podemos sacar ese certificado? ¿Dónde podemos conseguirlo? Y llegados a este punto, pues insisto, ¿a quién tendríamos que recurrir para poder obtener ese certificado? ¿A quién deberíamos de recurrir para poder obtenerlo o extraerlo? Y aquí es donde, pues un poco sujetándonos a los tiempos que tenemos, que como sabéis son muy limitados, estábamos hablando de un taller duración estimada 25 o 30 minutos, pues en este punto es donde me tocaría darle paso a Luis Miguel Álvarez, que como digo, como he dicho al inicio de la presentación, es el responsable de plataformas de Electronsport Grupo y es quien nos va a desarrollar lo que al principio os dije, ¿no? La parte práctica de este taller, donde pues a través de una plataforma, en este caso la plataforma OpenTouch, que es una solución que muchos conocéis, una solución pensada, desarrollada para la descarga, análisis y custodia de los datos de los tacógrafos y las tarjetas de conductor, y a través de la cual pues precisamente podréis obtener ese certificado de autenticidad de actividades, el cual, insisto, permitirme una vez más insistir, va a ser la herramienta que sin ninguna duda os va a garantizar tanto la autenticidad como la trazabilidad de la información, que en definitiva es el requisito que se persigue con este tipo de documentos, ¿no? Con los denominados o con el denominado certificado de autenticidad de actividades. Y ya sin más, Luis Miguel, si te parece, te doy paso para que nos expliques un poquito, ¿vale? Muchas gracias, Luis Miguel. Vale, perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias. Nada, voy a poner mi presentación aquí en marcha también. Y nada, pues eso, oye, que lo primero para nosotros es un privilegio que un despacho con el prestigio de Valleón Abogados confíe en nuestras soluciones como herramienta de trabajo, ¿no? Gracias también, por supuesto, a todos vosotros que nos acompañáis una vez más en este espacio.
Y bueno, a mí ya después de la magnífica exposición que ha hecho Alejandro, solo me queda ya contaros por qué el certificado de autenticidad da garantía de veracidad al dato que acompaña y por qué nosotros en OpenTouch tenemos la capacidad de emitirlo. Como veis, voy a hacer mía la última diapositiva de la presentación de Alejandro, que resulta muy ilustrativa, y voy a arrancar mi presentación desde aquí. Nos hablaban en ella de algunas de las características de la plataforma OpenTouch, que por supuesto hay más, pero yo hoy voy a poner el acento en tres que me van a ayudar a explicar lo que os quiero contar. De estas tres voy a comenzar hablando de la integridad y, bueno, pues contándoos que, como ya nos adelantaba Alejandro, vamos a ver. Vamos a configurar esto. Vale, como ya nos contaba Alejandro, cuando hablamos de integridad en el contexto del dato, a ver si podemos, eso es, en el contexto del dato nos referimos a que los datos descargados desde el tacógrafo digital o de la tarjeta del conductor no han sido alterados o manipulados desde su registro. Esto es lógicamente imprescindible, necesario para garantizar que la información que contiene es auténtica y confiable. El tacógrafo va almacenando los datos en bloques según la actividad, pues velocidad, lugares y otra información, y a cada uno de estos datos, para garantizar su integridad, el sistema le pone una firma digital única. Esto es como ponerle un precinto irrepetible. Esto se hace en el mismo momento en el que el dato se crea y se basa en algoritmos criptográficos avanzados, así que impide su falsificación. ¿Vale? Las firmas digitales en tacógrafos y tarjetas de conductor son fundamentales para preservar la integridad de los datos, garantizando que las evidencias obtenidas sean confiables, seguras y no manipulables. Como ya sabéis, cuando realizamos una descarga de cualquiera de estos soportes, tacógrafo, tarjeta de conductor, generamos un fichero encriptado de extensión TGD. Seguro que todos los conocéis o ya habéis escuchado este término, y que contienen los datos que hemos copiado, porque cuando realizamos una descarga no borramos los datos, solo copiamos y encriptamos la información contenida en el soporte. Al analizar este fichero TGD con un software especializado y autorizado como OpenTouch, podemos comprobar si estos precintos, estas firmas digitales, están íntegras y, por lo tanto, los datos son los originales, o si por el contrario se han modificado y suponen alguna alteración. ¿Vale? De esta forma, los datos son aceptados en procedimientos legales o inspecciones al tener esa consideración de auténticos. Bueno, hablemos ahora de la trazabilidad. La trazabilidad nos permite seguir el recorrido completo de los datos desde el momento en que son generados en el tacógrafo o grabados en una tarjeta de conductor hasta su descarga, almacenamiento y posterior análisis incluso. Podríamos decir a grandes rasgos que nos permite conocer quién, cuándo e incluso dónde, en muchas circunstancias, se han registrado y descargado los datos, así como si han sufrido algún tipo de modificación. Garantiza un control exhaustivo sobre la información y proporciona una visión clara y precisa del historial del dato, previniendo manipulaciones. Es esencial para asegurar la transparencia y garantía de la información. ¿Por qué decimos esto? Pues, en primer lugar, el registro automático e inalterable de los datos elimina la posibilidad del error humano, ya sea accidental o intencional. Y por otra parte, cada evento registrado incluye fecha y hora, incluso en muchos casos la ubicación, y esto crea un contexto completo y preciso de las actividades del vehículo o del conductor. Bueno, llega el momento de hablar de autenticidad, que era el tercero de los términos con los que nos habíamos quedado, y de por qué en Open Service podemos certificarla. Autenticidad se refiere a la cualidad de algo que es genuino, verdadero y confiable. Cuando lo utilizamos en el contexto de la información y los datos, la autenticidad garantiza que la información proviene de su origen auténtico y se mantiene íntegra y verificable. Esto permite que sea reconocida y aceptada como válida tanto en contextos legales como operativos.
Vale, en Open Service hemos alcanzado el sello del Esquema Nacional de Seguridad en nivel medio. Este sello es un marco normativo que establece los principios y requisitos de seguridad para la protección de la información gestionada por organismos públicos y por entidades privadas. El nivel medio implica que la organización cumple con rigurosas medidas de seguridad, técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. A la hora de emitir un certificado, además de comprobar la autenticidad y la trazabilidad, utilizamos firmas digitales y sellos de tiempo reconocidos por el Esquema Nacional de Seguridad que vinculan los informes a los datos originales, ¿vale?, certificando su autenticidad. Además, mantenemos un registro detallado de todas las operaciones realizadas sobre los datos. Esto proporciona una trazabilidad completa que refuerza la autenticidad de los informes. ¿Vale? Nuestra certificación en el Esquema Nacional de Seguridad nos capacita para certificar la autenticidad de los informes emitidos, garantizando a quien los recibe que la información es confiable, segura y que cumple con los más altos estándares de seguridad y autenticidad reconocidos oficialmente. Al estar distinguidos con este sello, con el Esquema Nacional de Seguridad, que solo tienen unas 800 organizaciones de carácter privado, nuestros informes certificados tienen reconocimiento oficial que hace que puedan ser utilizados como evidencia confiable en inspecciones, auditorías y procesos legales. Pero además del sello del Esquema Nacional de Seguridad en Open Service, estamos certificados con exigentes acreditaciones ISO que garantizan el compromiso que tenemos con la seguridad, la gestión de los servicios de las tecnologías de la información y la mejora de los procesos de software. Todo esto refuerza sin duda la veracidad de que de por sí ya nos confiere el sello del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, solo añadir que para todos aquellos que aún no sois clientes de nuestras plataformas, podéis obtener información y solicitar incluso el certificado de autenticidad a través del marketplace de nuestro distribuidor, Midpoint Connect. Accediendo a su portal en www.midpointconnect.es y pinchando sobre la etiqueta de laboral, seleccionando después la opción de certificado de autenticidad. Los que sois clientes de nuestras plataformas, OpenTouch o Ficha, pues solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de nuestro SAT, de nuestro servicio de soporte, ¿vale? O a través de vuestro delegado comercial o distribuidor. Bueno, poco más contaros. Alejandro, si te parece, dejamos unos minutos antes de la despedida por si alguien quiere plantear alguna duda. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Vale, y nada, lo dicho, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, pues a través del chat nos la podéis plantear. Dejamos unos minutos, ¿te parece, Alejandro? Para que... Perfecto, sí, Luis Miguel, claro que sí. Vamos a dejarles unos minutos. A ver quién rompe el hielo, quién se anima. Esto es cuestión siempre de romper el hielo. En el momento de romper el hielo, luego ya va todo solo. Correcto. Bueno, la exposición fue clara, ¿eh? Bueno, yo voy a silenciar mientras el micro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se atreve? ¿Quedado todo claro? Bueno, yo creo que básicamente, Luis Miguel, la exposición que hemos desarrollado, bueno, creo que ha sido bastante clara, ¿no? Bastante evidente. Sobre todo, bueno, por la parte que a mí me toca, lo que he buscado es el símil con una situación habitual a la que pues, todos al final nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida, sea como particular o en este caso como profesional del sector, mira, aquí tenemos una primera cuestión. Luismi, si la puedes leer tú, porque yo no sé dónde está el Sí. chat aquí. Sí, nada. Mira, nos preguntan, bueno, solo una cosa. Enviamos cuando hay un accidente el archivo encriptado y evidentemente no pueden leerlo, por lo que enviamos también en PDF. Vale igual, ¿no? Bueno, en realidad
un poco el eje de la presentación, sobre todo, básicamente la primera parte, la que desarrollaba Alejandro, que quizá vaya más encaminada para la pregunta, ¿no? Pero realmente sí sería lo que se aportaría, pero sí es verdad que nos estamos encontrando, o los letrados, como es el caso de Alejandro, se están encontrando en sala que muchas veces se recusan este tipo de pruebas por falta de veracidad, por falta de solvencia. Es en ese caso cuando se acompaña con este certificado de autenticidad que, digamos, refuerza o acredita la autenticidad de la información, la no manipulación, etcétera. Entonces, lo interesante sería enviar, lógicamente, el archivo encriptado que luego si el juez determina que alguien se lo tiene que abrir para cotejar los datos, desde luego tienen a quien recurrir, y este archivo y el informe, lógicamente en PDF, acompañarlo de este certificado de autenticidad que garantiza la veracidad del dato que acompaña, como nos decía Alejandro y como se explicaba yo. No sé si Alejandro quiere decir alguna cosa más. Sí, o sea, en definitiva, evidentemente no negamos el valor probatorio de ese tipo de elementos, ¿no? Es evidente, es claro que sirven como elemento probatorio, pero sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con dificultades, ¿no? Que aquello que damos por evidente o manifiesto de que puede servir y que sirve, pues luego muchas veces pues, nos lo ponen, nos lo discuten y eso lleva a la necesidad de reforzar esa información pues, a través de algún mecanismo o alguna herramienta o algún medio, ¿no? Era por eso por lo que yo he querido poner el símil con los accidentes de circulación, que es lo más habitual, donde pues llevamos el coche a un taller, nos hacen un presupuesto y pueden dar, en la parte contraria nos lo puede dar por bueno, nos lo puede dar por malo, y en los casos en los que nos lo da por malo, pues muchas veces nos obliga a tener que recurrir a mecanismos a mayores de refuerzo, como sería un informe pericial y una posterior ratificación, pues esto básicamente el objeto, el propósito sería el mismo, ¿no? Y de ahí el símil con el cual yo he querido iniciar la presentación, de que podáis ver de que no negamos de que esa información es real, pero que muchas veces el ánimo que pueda perseguir la parte contraria nos lo puede llevar a discutirlo y que necesitamos ese refuerzo a mayores para darle la credibilidad que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa sería la cuestión. Yo creo que ha quedado respondida y si no, había llegado otro mensaje, ¿verdad, Sí, Luis Miguel? sí, nada, era la persona que planteaba la duda diciendo nada, que agradecía la respuesta que les dabas y que, bueno, que es muy bueno disponer de esta opción y además fácilmente accesible. Perfecto. ¿Alguien más? Cuestiones. Vamos a aprovechar, si os parece, el tiempo. Dejamos una posibilidad más a ver si alguien nos pregunta. Ya que hemos dedicado todos un ratito a estar aquí conectados, yo creo que aprovecharlo, irnos por lo menos con la sensación de que ha quedado todo resuelto. Venga, animaros a ver si os queda alguna cuestión más por ahí para hacernos. Yo creo que ha quedado claro, Luis Miguel, Sí, aparentemente. Así vale. que, salvo que alguien se anime ahora, yo por mi parte creo que está todo claro, está todo explicado. Por la parte que a mí me toca, insisto, daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado. Sabemos que pues vivimos en un sector que está constantemente trabajando. Y por tanto, el hecho de que hayáis dedicado media hora a asistir a este taller, pues para nosotros es una gran satisfacción el que estéis aquí. Así que no nos queda otra que, evidentemente, daros las gracias y animaros a que, si se os da esa circunstancia, contéis con los servicios, en este caso, del Extransport Grupo. Ahí tenéis a Luis Miguel, que os ha explicado la parte que en este caso ellos desarrollan, ¿no? Y animaros a eso, a probar ese servicio que seguro es la solución que va a dar respuesta a esas necesidades que espero que no se den, pero que si en algún momento determinado tenéis esa necesidad, ahí tenéis la solución, tenéis la respuesta a través de Luis Miguel y a través del Extra Sport Grupo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y te doy paso, Luis Miguel, ¿vale? Nada, gracias Alejandro, nada, yo simplemente
despedirme de todos vosotros, como decía al principio, agradeceros que compartáis este espacio una vez más con nosotros. Dar las gracias, como no, a Midpoint Connect, organizador del evento, y por supuesto a Bayón Abogados por contar con nosotros. Nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo a todos y hasta pronto. Muchas gracias. U- u- Buen Un día. segundo, Gracias a porque hay un todos. mensaje más aquí. Vale, nada, perfecto, Sí, era una despedida. muy Estamos bien. perfectos. Gracias. Venga, muchas gracias. Venga, buen Chao. día. Hasta luego.